Buenos días, buenos días con todos los estudiantes. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Recordarles que tenemos el curso de plan lector, así que por favor pedirles a todos que presten bastante atención, porque el día de hoy vamos a hacer lo que es la creación de un cuento. Buenos días, Yesquín. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero todo relacionado realmente. ¿Qué es un cuento? ¿No? Porque dirán, profesora, un cuento, pero un cuento es fácil. Dirán, bueno, yo digo, ¿no? Yo digo que pueden pensar eso, ¿no? Que crear un cuento puede ser algo muy fácil, pero en realidad no es. Nada es fácil en esta vida. Así que vamos a comenzar. Bien. Todos, por favor, con sus fichas a la mano, vamos a comenzar a resaltar lo más importante y de acuerdo a ello, vamos a continuar con lo siguiente, en este caso, la creación de un cuento. Primero, como ustedes ya saben, y como yo también lo he mencionado ya en algunas clases, y como justo también lo acabo de mencionar el día de hoy, hemos mencionado lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente, profesora? Lo siguiente es que todo el mundo sabe que escribir un cuento ya no es nada fácil, al igual que escribir, no sé, un drama o un poema, etcétera, ¿no? En la literatura, ya, si vamos a hablar sobre la literatura, sobre todo la imaginaria, ¿no? Porque nosotros imaginar, obviamente, para poder crear, yo tengo que imaginar, tengo que apelar ¿a qué? A mis emociones, ¿no? A los sentimientos, quizás que yo voy a tener sobre algo, ¿no? La perspectiva que yo voy a presentar sobre algo, sobre quién. ¿No? Entonces, en eso va a consistir. Al poder comunicar esta interpretación, en este caso del escritor, a la realidad, en este caso ustedes, ¿no? Al momento que ustedes van a crear y van a escribir, ustedes tienen que hacer un uso artístico del lenguaje, ¿ya? Para expresar la experiencia humana, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Debido a qué o por qué, profesora? Porque este uso artístico del lenguaje, aquí se va a poder observar realmente cómo es esa forma que ustedes van a utilizar para poder expresarse ante las demás personas. Profesora, pero tengo que hablar no necesariamente, sino que al momento que tú vas a crear un cuento, tú vas a tener, muy aparte de que vas a escribir, la intención fundamental es que tu cuento, ¿ya? Tiene que conectar con las personas, ¿ya? Es por eso que tú tienes que expresar aquí la experiencia humana, ¿ya? Pero entonces aquí nos vamos todos. Entonces, profesora, ¿cómo escribimos un cuento? ¿No? ¿Cuáles son las cosas a tener en cuenta para poder escribir un cuento? He aquí una guía rápida para poder comenzar. Van a comenzar así. Lo primero que yo tengo que realizar es leer todo lo posible, ¿no? La lectura siempre es indispensable, absolutamente en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Entonces, ¿a qué se está refiriendo, profesora? Entonces, me estoy refiriendo a lo siguiente. Aquí, como ustedes pueden observar. Bien, la lectura es esencial para cualquier persona que quiera escribir. Eso ya lo sé. Profesora, ¿solo para escribir? No. Para desarrollar ejercicios de matemática, para saber un poco de historia, para saber de cultura, para aprenderme la letra de una canción, ¿no? Para poder observar los subtítulos de una película en otro idioma, ¿no? Entonces, la lectura siempre va a ser esencial, ¿ya? Para cualquier persona que quiera escribir. Y muy aparte de que si ustedes me dicen, profesora, yo no quiero escribir, es esencial absolutamente para todo lo que yo ya había mencionado, ¿ya? ¿Qué más? Primero, en este caso, ustedes van a leer para poder crear su cuento, que es lo que van a hacer el día de hoy. Primero, debes de leer otros cuentos. Eso ya ustedes lo han hecho, ¿no? Cuentos, por ejemplo. A ver, no sé. Bernardo, mencióname un cuento que hayas leído. Bien, no se encuentra en clases. Llamo a... Verás que me fueron todos. Ah, Bernardo, si estás. Ya vamos, Bernardo. Un cuento que hayas leído.
Bernardo, todavía está apagado. No está. Yuleimi. ¿Me escucha? Bernardo, sí te escucho, pero si apagas tu audio no te voy a escuchar. Le está diciendo la caperucita. Ya, Caperucita Roja. Listo. Yuleimi, Sí, profesora, buenos días. buenos días, Yuleimi. Un cuento que hayas leído, Eh, eh, Rolitos de oro. Ay, Ricitos de Oro, ya. sí, estos rolitos de oro. Ya. Valentina, Valentina Reyes, Sí, mis, un cuento que hayas leído. un Paco Yunque, ¿Cuál Valentina? un Paco Yunque, Paco Yunque. Ya, perfecto, Valentina. Aaron, un cuento que hayas leído. El Mago de Oz es considerado un cuento. Ya, correcto. Bien, Ok. Aaron. Ya, listo. Perfecto. Entonces, muy bien. ¿Ven? Cuentos, La Caperucita Roja, cuentos que básicamente todo el mundo lo conoce ya por cultura general. La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, ¿no? Cuentos, estamos hablando sobre cuentos. Entonces, ajá, El Lobo y los Tres Cerditos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con los cuentos. Ahora, otro tipo de cuentos, profesora, Paco Yunque, ¿no? ¿Qué otros cuentos? Justo lo que su compañera nos menciona, ¿no? Entonces, cuentos literarios son los que nos han mencionado, ¿no? Y el básico en lo general, en la mayoría también son otros cuentos, ¿no? De forma muy general. Entonces, para yo poder hacer un cuento, es lo primero que debo hacer, tengo que leer otros cuentos. Y lo he leído, ¿no? Que no me acuerde quizás a estas alturas todo lo que he leído, pero es totalmente diferente, ¿no? Muchos de los cuentos son adaptaciones que también se han publicado en videos, ¿no? Y estoy segura que ustedes videos sí han podido lograr eso. Entonces, esto no solo te va a dar la motivación para que tú puedas crear tus cuentos, sino también la inspiración en tus historias, ¿ya? Todo esto te va a ayudar a darte cuenta de cómo otros autores logran impresionar al lector, ¿no? Como por ejemplo el cuento de la Caperucita Roja, es un cuento muy sonado, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Bueno, no todo el mundo, pero en su mayoría sí lo conoce. ¿No? Y cómo utilizaron un estilo como base para crear su propio estilo y la impresión a causar. Esto es lo que ustedes tienen que causar al momento de poder crear un cuento, una impresión. En este caso, la impresión no solamente a ustedes, sino a la persona que los va a evaluar. En este caso, quien les sabe. Esto es lo primero, leer todo lo posible. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Después tengo que buscar información, ¿sí? Para los profesionales experimentados, ya en este caso, no hay necesidad de obtener inspiración, ¿ya? Ya que obviamente todos los pensamientos van a fluir de forma muy natural y solamente tienen que comenzar a escribir. Pero en este caso, los escritores novatos, ¿no? Digo novatos porque hay estudiantes que no les gusta escribir, estudiantes que normalmente más les gusta observar imágenes, observar videos que poder leer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí? Para yo poder escribir algo, primero tengo que tener una inspiración, ¿no? Sobre lo que voy a escribir. ¿Ya? Porque esto en qué me va a ayudar a mí, me va a ayudar a mí a yo poder escribir recién mi primer párrafo y obviamente seguir adelante, ¿ya? La inspiración que ustedes van a utilizar va a tomar forma de acuerdo a lo que ustedes van a querer escribir, ya sea de una persona, de un paisaje, de algún evento. No sé, quizás algo que les ha pasado por ahí en la vida y lo quieran transformar en un cuento, ¿ya? Profesora, escribir también forma parte
escribir algo que me haya pasado como una experiencia feliz, una experiencia amarga, sí, también cuenta, ¿ya? Si no, ¿cómo lo transformo a cuento, profesora? Agrégales personajes y nada más. ¿Ven? Yo puedo contar una experiencia, quizás algo triste, nostálgica o algo feliz, pero simplemente si se va a tratar de un cuento, le voy a agregar personajes. Bien, entonces, ya tenemos lo siguiente, buscar información de acuerdo a la inspiración que yo voy a tener que realizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Conceptualizar la historia. Es lo que tengo que hacer después. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a pensar en algo que quieran decir a los lectores. En este caso, no solo a mí, sino a todos sus compañeros. ¿Ya? Tengo que pensar en lo que yo quiero decir a las demás personas. Digamos, acá dice, digamos que quiero relatar una historia sobre una pareja que se enamora, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué es lo que te interesa de tus lectores que sepan acerca de la pareja, ¿no? Tienes que enfocarte en esa idea y tienes que pensar en qué es lo que le va a gustar a tus lectores leer. Ya, eso es lo que tienes que pensar. Bien. Y en otros conceptos, tienen que asociar de esta forma. Si me vas a hablar de, no sé, pues del enamoramiento, de que estuviste con una persona, vas a tener que asociar el tema de una pareja, ¿no? Por ejemplo, acá te da un ejemplo, mira. Supongamos que los padres de la chica no aprueban la relación y los padres, ¿qué hicieron para hacer que los dos dejen de amarse? Esto puede marcar un buen comienzo para tu historia y de aquí tendrás una idea de qué escribir. ¿Ven? Comienza de aquí en conceptualizar la historia. Profesora, ¿tiene que ser sobre una pareja mi cuento, mi historia? No, esto es solo un ejemplo, ¿ya? Puede ser, no sé, contar mis historias o crear un cuento en este caso de algún deporte que hagan, de un viaje, qué sé yo. Simplemente le tengo que agregar personajes. ¿Y qué es lo más interesante que puede suceder durante toda esta travesía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Después ya de yo haber leído, después de haber buscar información, después de haber conceptualizado la historia, ¿no? Conceptualizar la historia quiere decir que ya tienes que tener tu historia, ¿no? Tienes que enfocarte en algo que tú quieres escribir, ¿no? Y luego vas a comenzar a diseñar las escenas, ¿no? Recuerda que es un cuento, ¿ya? Y a fin de mantener todas estas escrituras, ¿sí? Como ustedes pueden observar aquí, con sus eventos en la historia, siempre es bueno hacer ¿qué cosa? Comenta que está, un breve mapa de las escenas de la historia en un trozo de papel. ¿Para qué, profesora? Para que tú puedas diseñar específicamente qué es lo que vas a escribir y cómo lo vas a escribir, ¿ya? Y obviamente aquí, dentro de este mapa, dentro de este bosquejo, vas a escribir a tus personajes de la historia y la lista de los principales acontecimientos en orden. Por ejemplo, a ver. Yo digo, ¿no? Quiero hacer un cuento sobre mi viaje a la ciudad de Cusco. Comienzo con el cuento. Primero creo los personajes, ¿no? Si quiero contar mi propia historia, simplemente le cambio de personaje, nada más. No, no voy a decir mi nombre, sino menciono otro nombre o simplemente una característica del personaje. Ya, escojo primero mis personajes. Bien. Después de escoger mis personajes, yo me pongo a pensar y a recordar qué fue todo lo que yo hice, pero de forma ordenada, ¿no? Desde dónde partí, en qué me fui, puede ser en bus, no sé, pues estoy hablando de viaje, puede ser en avión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Y qué es lo más importante que me pasó durante toda esa travesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Durante la travesía yo, a ver, ¿qué podemos decir? Vamos a ponernos a imaginar. Durante la travesía yo me encontré una maleta lleno de dinero. ¿Ven? Ya le estás agregando ahí lo que es más que todo eh,
en este caso, un poco de imaginación, ¿no? Le estás agregando a tu cuento un poco más de incertidumbre, ¿no? De saber qué fue lo que pasó con ese dinero, ¿no? Lo devolvió, se lo agarró, y si se lo agarró, ¿qué hizo? Compró, viajó, regaló, etcétera. ¿Ven? Entonces, yo tengo que diseñar lo que yo voy a escribir de mi cuento. Pero primero tengo que, al momento de diseñar, tengo que escribir lo que son los personajes de la creación de mi cuento. ¿Bien? Hasta aquí está quedando todo claro. A ver, para la creación de sus cuentos. A ver, ¿a quiénes tengo por acá? Miss, Tatiana, ¿sí? claro, Miss. Ya, Mil, Tatiana, María, Roberto, Amy, ya. Entonces, si hay preguntas, levantan su mano y me lo hacen saber, por favor. Entonces, continuamos. Ya tengo el diseño, ya comienzo a diseñar. Ahora paso a lo siguiente. Tengo que identificar yo el punto de vista. ¿Bien? Profesora, ¿qué estás hablando en el punto de vista? Aquí tienes que colocar quién cuenta la historia y cómo lo cuenta, ¿ya? Profesora, ¿a qué se refiere esto? Durante un cuento yo puedo escribir el cuento en primera o segunda persona. Puedo utilizar a un narrador, ¿no? Profesora, ¿es obligatorio utilizar el narrador? No, no es obligatorio. Es una sugerencia que yo estoy dando, nada más. ¿Ya? Entonces, aquí tú tienes que ponerte a pensar en eso. ¿Quién va a contar la historia y cómo lo va a contar? Es muy importante para que este cuento sea eficaz. ¿Ya? El punto de vista dice que puede cambiar el sentido y el tono de la historia radicalmente, ¿no? Obviamente, la entonación por cómo tú lo vas a contar. En este caso, ¿quién cuenta la historia? Lo vas a contar tú. ¿Cómo lo vas a contar? Eso ya tú vas a escoger el tono de voz que necesariamente vas a mencionar. Profesora, ¿por qué necesariamente el tono de voz? No sé, en tu cuento tal vez le quieras agregar los signos, ¿no? ¿Qué signos conocen? ¿Cómo se llama el signo cuando yo quiero hacer preguntas? Interrogación. Y cuando yo quiero gritar o pedir auxilio, ¿qué Signo es? de exclamación. 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 Correcto, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, si yo voy a encontrar una pregunta como, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Ven? Es muy diferente a decirlo, ¿cómo te llamas? ¿Ven? A eso se refiere cuando dice, ¿cómo vas a contar tu cuento? ¿Ya? Y aquí, por lo tanto, debes decidir cuidadosamente antes de elegir definitivamente el ángulo de visión que utilizarás para tu historia, ¿ya? En este caso, tú tienes que describir o utilizar bien tu propia historia. De preferencia, algo que te llame la atención a ti, algo que te guste, ¿ya? Ahí vas a comenzar recién a poder crear una historia. ¿Ya? Por ejemplo, la narración en segunda persona es muy raramente utilizada, ¿ya? Puede ser una opción. Es bien difícil. No, disculpen, no es difícil, no es muy común que lo utilicen, mejor dicho, ¿ya? ¿Cómo Miss, disculpe, pero ¿cómo es la narración en segunda persona? Ya. Cuando agregas a un narrador, Ah, claro, en este ah, caso el cuento se va a basar más que todo como hacerlo como un teatro. ¿Ya? Y en este caso el narrador se va a encargar de narrar toda la historia y aparte en el cuento vas a tener que crear diálogos. Por eso es que es muy raro que lo utilice, porque usualmente empiezan a escribir el cuento y ya, nada más. Ya, a eso se refiere. Ahora, ¿qué es lo que más tengo que tener en cuenta? Imagina tus personajes, ¿ya? Para un cuento, para una historia, para un, etcétera, para un libro. Tienes que crear máximo de 3 personajes principales, ¿ya?
Demasiados personajes principales hace que tu historia sea muy confusa, ¿ya? ¿Por qué muy confusa? Porque mientras le vas a agregar más personajes, vas a tener que crear más historias, una otra historia y otra historia y así sucesivamente. En este caso, personajes principales, tú tienes que enfocarte en tres máximo, como se menciona aquí, para que le puedas dar importancia más a estos tres y para que todo gire en torno a estos tres personajes. Bien, cada personaje puede ser una caricatura, ¿no? Como ustedes quieran llamarla, y pueden hacer este personaje también de forma muy natural, con los rasgos definidos o de forma misteriosa. ¿No, profesora? ¿Cómo crear imágenes o cómo crear mis personajes? Fácil, ¿no? Como ustedes que mayormente cuando juegan algún tipo de videojuegos, a sus personajes le agregan ropa, ¿no? Le agregan ropa, el modelo del cabello, eh, la forma de su cara, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Sí, lo mismo pasa aquí. Entonces, tengan en cuenta ello al momento de poder crear esta historia. A ver, tengo una pregunta aquí. Mm, una pregunta tiene que ser de mi vida. No, no necesariamente. Puede ser imaginario o también fantasioso. Ya es la creación de un cuento, nada más. No de la vida necesariamente. Yo puse de ejemplo nada más el viaje a Cusco. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que continúa? Tengo que yo en este caso, proporciona una buena introducción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La estructura, ¿no? ¿Cómo inicia? Empiezas a escribir el primer párrafo, en este caso, introduce a tus personajes principales y comienzas a plantear la escena. Sí o sí, en la introducción yo presento a mis personajes, a los principales, y voy a plantear la escena. La escena, por ejemplo, es, yo puedo decir, ¿no? Mi mamá, papá y yo nos fuimos de viaje a la ciudad del Cusco. ¿Ven? Ya presenté a mis personajes principales y ya planteé la escena. Personajes, mamá, papá, yo, y la escena es el viaje a Cusco. ¿Se dan cuenta? De esta forma. Luego, después, ¿qué tengo que hacer? Después comienzo a escribir. Y después de escribir, voy a realizar todos los pasos previos, estos pasos, todos estos pasos, en una hoja en blanco, ¿ya? En una hoja en blanco para que tú puedas ir ordenando tus ideas. Y luego, al final, obviamente, vas a concluir brevemente con tu historia. ¿Ya? Las conclusiones son un poco difíciles de hacer para poder lograr un buen final, ¿no? Si ustedes han visto películas o qué sé yo, a veces hay películas que comienzan de una forma inesperada, ¿no? Pero al final no tienen ese final que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí en la historia de un cuento. Puedes tener un inicio muy llamativo, pero el final no es tanto. Entonces, lo recomendable aquí es añadir un pequeño giro a tu historia, ¿ya? Haz que ese final sea único, pero no dejes nada colgando. Profesora, ¿qué quiere decir esto? Que no dejes nada en el aire, como por ejemplo, no sé, me vayas a hablar del viaje, por ejemplo, aquí, y luego te quedes ahí nada más y no comienzas a describir cada escena, ¿no? Entonces, no dejes inconclusa una historia, pocas palabras, tienes que terminar, ¿ya? ¿Para qué? Para poder satisfacer, en este caso, al lector, ¿ya? A mí y a tus compañeros. Ten en cuenta mantenerlo de forma muy breve, concisa y persistente. Tu conclusión debe terminar de envolver desde el principio hasta el final. ¿Ve? Estas son las pautas para enfocarnos en la creación de un cuento. Bien, vuelvo a mencionar, no necesariamente tiene que ser sobre mi vida, sino también sobre algo fantasioso, ¿no? Algo mágico o quizás algo irreal. Bien, entonces comienzo aquí yo con las preguntas. Se les va a anotar participación a todos y si hay estudiantes que no responden, simplemente yo llamo para ver si es que están en la sala.
Primera pregunta, ¿por qué se debe empezar con la lectura? A ver quién me dice. Aaron, te escucho. Ah, es Para poder, importante empezar, ok. Es importante empezar con la lectura porque ayuda a inspirar. Ayuda a inspirar. Bien, Aaron. Tatiana, Disculpa, y aprende, si puede aprender de otros autores. ya, perfecto, Aaron. Tatiana, te escucho. Empezar con la lectura ayuda a comprender mejor y entender mejor a los personajes. Ya, bien, Tatiana. Por acá me dicen porque es esencial para motivar y tener ideas, Juni, para nutrirse de inspiración y pulir tus escrituras al leer cuentos buenos, así poder crear tu propia historia. Bien. Luana, te escucho. Para crear nuestro propio estilo y poder, digamos, inspirarnos de otros autores y tal vez poder, digamos, bueno, inspirarnos de otros autores y poder hacer un mejor trabajo Correcto, Luana. Bien. Como verán, para siempre conocer a los personajes. exacto. Como verán, son diferentes respuestas que cada uno de ustedes han dado, ¿verdad? Cada uno con sus propias palabras. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la parte más complicada de escribir un cuento? A ver, ¿qué me dice? Cuando te quedas con un bloque de escritor. ¿Con un bloque, María? A lo que me refiero es como un bloqueo cuando se te va la inspiración. Ah, ok, cuando se me va la inspiración. Ya, María. Aarón, te escucho. Bueno, según el contenido que leímos en este file, la parte más complicada para escribir un cuento es la conclusión. Exacto. ¿No? No poder satisfacer al lector al final de la lectura. ¿Qué me dicen por acá? Desarrollar una historia y darle un final decente en la conclusión, claro, ¿no? ¿Qué más? Depende del autor, la complicación es en el desarrollo, ya que tiene, tu opinión, desarrollo, ya que tiene que llamar la atención y tiene que captar la atención de los lectores y también los personajes tienen que ser muy creativos y llamar la atención, correcto, ¿no? Estamos hablando de todo ello al momento de hablar. Entonces, vamos a anotar aquí sus participaciones y continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ver, ¿dónde estás? ¿Por qué se debe describir a los personajes? A ver, ¿quién me dice por qué tengo que describir necesariamente a cada personaje en un cuento? ¿Por qué será? Aarón, Mi- Ah, bueno, es importante describir un personaje porque los puede hacer más creíbles y naturales. ya, muy bien. Tatiana, te escucho. Cuando una persona para que le puedas entender tienes que describirla y poder calificar, para poder calificar bien a los personajes. Muy bien. Aquí tengo otra respuesta de Bala. Mm, También puede ser en la parte cuando se describe la imagen o cómo es la personalidad del personaje, para darle un poco más de desarrollo. Correcto, ¿no? Acá me dice en el chat para saber su comportamiento y su forma de pensar, porque la descripción permite que el lector lo imagine, claro, ¿no? Si yo voy a escribir una descripción, para que no queden como personajes vacíos también, ¿no? Para que el lector pueda entender a los personajes y utilice su imaginación. Correcto. Pregunta número 4. ¿Por qué se debe desarrollar el punto de vista? La pregunta 4 ya es una pregunta general de toda la información que se ha leído, ¿ya? ¿Por qué se debe desarrollar el punto de vista? Eh, sí, María, ¿querías decir algo? Para satisfacer al lector.
para satisfacer al lector. ¿Ya? ¿Quién más? Luana. Para una mejor comprensión lectora del lector. Claro, también. Acá en el chat tengo para cambiar el sentido y el tono de la historia. Exacto. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo digo este punto de vista? ¿Ya? Este punto de vista va a involucrar necesariamente a cómo tú vas a ver el cuento que has creado. ¿Ya? A eso me refiero a las críticas. En este caso, tú mismo vas a criticar lo que has escrito, ¿no? Y tú mismo vas a decir, pero acá le falta algo o acá está bien, acá tengo que mejorarlo, etcétera. Por eso tienes que desarrollar un punto de vista propio, ¿ya? Algo tuyo. ¿Ya? En este caso, a ver qué tengo por acá, define quién narra la historia y cómo se perciben los hechos dentro de ella. Claro, en este caso tú mismo, ¿no? Tú mismo vas a hacer tu punto de vista. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente. Ya hemos respondido las preguntas y ahora vamos a mencionar qué actividad de extensión. A continuación, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a, en base a una lectura preferida y teniendo en cuenta todas las indicaciones que se les dio, van a crear un cuento en 20 minutos. ¿Listo? Comiencen, por favor, con la creación de su cuento. Digo 20 minutos porque son 11:40, ¿ya? Y aproximadamente nuestras clases terminan a las 2. ¿Bien? Profesora, ¿y cómo usted va a saber que he escrito un cuento? Fácil, vas a activar tu cámara y me lo vas a mostrar en pantalla. ¿Bien? Comiencen a escribir su cuento teniendo en cuenta todas las indicaciones que se les ha mencionado aquí. ¿Bien? Utilicen lo que se presenta aquí. Vamos, pueden Mi, comenzar sobre una historia de algo que les haya pasado a ustedes, o como me preguntaron por ahí, puede ser algo fantástico, algo mágico, etc. ¿Sí? mi, ¿Alguien si, tenía alguna pregunta? si no terminamos, Y no termina. no terminamos a tiempo. Su avance. Si no logran terminar, me presentan su avance. ¿Ya? Comiencen. Profesora, no tengo cámara, ¿qué puedo hacer? ¿Me envías una foto de tu avance o de tu cuento al WhatsApp antes de las 12? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Ok, al personal, por favor. Al grupo no. Ya listo. Comience. Vuelvo a mencionar, si no logran terminarlo, me muestran igual su avance. Bien, pueden comenzar, por favor, con la creación de su cuento. Cualquier duda, yo voy a estar aquí para responder sus preguntas. No se olviden, si se corta el enlace del Zoom, regresamos todos por el mismo link a las clases. La asistencia se toma al final. ¿Ah? Y acuérdense muy bien del cuento que me están enviando, porque si se supone que es un cuento que tú has creado, que tú estás creando tus personajes, que tú estás creando tu historia, ya se supone que te acuerdas de lo que estás escribiendo. Sí, tengan cuidado con lo que vayan a hacer ahí, no lo vayan a sacar de internet. Silvana, tienes que avanzar. Si lo terminas, a buena hora. Si no lo terminas, el avance. Y obviamente. Profesora, se lo mando es interno de usted, ¿verdad? Silvana, ¿no Bueno. tienes cámara? Ah, no, no. Ah, con cámara también se puede hacer. Sí, Que lo muestren. enciendes tu cámara y me lo muestras en pantalla tu avance. Ya mismo. Sí, los que no tienen cámara nada más me lo pueden enviar al WhatsApp al privado. Bien, comiencen, no se olviden, se corta el Zoom, regresamos todos para poder continuar.
Mi esposa dice eso, lo que pasa es que mi máquina está lenta, pero igual voy a hacer el cuento. No entendí bien, Silvana, ¿es una pregunta o una duda? No, no, lo que pasa es que mi máquina está bien lenta y necesito reiniciarla. Ya, Y por eso, o sea, igual voy a hacerlo, se lo mando de otro celular, no sé, pero es que está bien lenta. ya, ya está bien. Miss, ¿el cuento puede ser de tragedia?
A criterio personal, María, depende de ti. Como ustedes gusten, ya les mencioné el cuento de esa libertad propia de cada uno de ustedes.
Su audio está apagado. Uy, gracias por avisar. Les decía que me muestren en sus cámaras, sí, todos los estudiantes, sus avances. Bien, Lisbeth, ya te anoté. Yuleimi, a ver, quédense todos ahí, los que me están mostrando para poderlos anotar. Tengo a Yuleimi, Yuri, Luana, Gutiérrez. Sí, Valentina, justo decía que ya lo leí, tenía el audio apagado. ¿A quién más tengo por acá? Lucero. Bien, Lucero. Ya, Yuleimi, Sayuri, ya están. Luana García, Santiago Olivares. Ya, no se olviden lo que me está mostrando porque es lo mismo que van a enviar en la actividad, la última actividad. ¿Bien? ¿Y nadie más? Una Profesora, pregunta. disculpe, Ah, claro. profesora, disculpe, ¿por dónde le enviamos los que la cámara no está ¿Por WhatsApp? bien? ¿Por WhatsApp? Ujú. Ya, gracias. Ya, Me yo le voy a enviar por WhatsApp porque no hay cámara. me da penita, Miss. Ya, Al Felipe. grupo, ¿verdad, Miss? Nosotros también vamos a enviar. WhatsApp privado. No, Miss, lo que voy a es, enviar los que ya los he anotado aquí es responder al final las preguntas y van a realizar un resumen de la clase. Así, el resumen como yo lo he realizado aquí, igual, ustedes van a realizar un resumen, nada más. ¿Ya? A ver, eh, un momento. Sí, eso es lo que tienen que realizar al final. A ver, en un momento voy a tomar asistencia así de forma muy general ya a todos los estudiantes. Ah, no sabes cómo voltear la cámara del set. Ya, listo. Ya tomé asistencia, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana en el curso de literatura. Cuídense.